la primera fila vamos a hablar acerca de los mundos Olmeca y su relevancia como cultura madre, la influencia que tuvo en las civilizaciones que llegaron después. Perdón, primera observación. La imagen del fondo es de la cultura olmeca. No. Pero estamos haciendo un eco de cómo No, está bien. influenció. No es por molestar, luego les voy a decir por qué. Ok, claro. La pregunta. ¿No? ¿No jala? A ver, déjame leer. Ahí está. Me dice de más, dale uno a la vez. Ok, Bueno, la cultura olmeca es una de las culturas más emblemáticas de nuestro país y es considerada por muchos como la cultura madre de la cual surgen ciertos patrones que se repiten en todas las culturas del área mesoamericana. Primero que nada vamos a ver cuál es el horizonte geográfico en el que se desarrolla, que en este caso sería la parte anaranjada. Allí es donde existieron olmecas propiamente dicho. Y esto lo sabemos únicamente por los descubrimientos arqueológicos, porque no tenemos ninguna fuente escrita que pueda confirmarnos dónde vivían los olmecas o qué hacía que un olmeca fuera un olmeca. Pero conocemos tres importantísimos sitios arqueológicos, ciudades, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, que delimitarían pues un espacio étnico de los olmecas, más o menos como el que está ahí. Como nos damos cuenta, se trata del área del Golfo de México, del Istmo de Tehuantepec. Es un área muy pequeña que comprende parcialmente los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Sin embargo, la mayoría de los historiadores creen que durante el tiempo en el que la civilización olmeca existió, ejerció una gran área de influencia en el área que está en amarillo, que llega hasta el altiplano central y baja hasta la sierra chiapaneca. Después vamos a ver cómo se puede saber esto, pero tiene mucho que ver especialmente con los patrones de los que hablaba mi compañero, como las civilizaciones que estaban en lo amarillo llegaron a adoptar muchas cosas que llegaron de los olmecas. Y es posible que mantuvieran una relación comercial y como eran la cultura más avanzada del lugar, pues probablemente ejercían una especie de hegemonía cultural. Y esa es la razón por la que esos pueblos en amarillo terminaron adoptando esas características, esos rasgos culturales. Bueno, para hablar de estructura social, tenemos que entender que era un régimen centralizado y teocrático, que significa que se basaba en la religión para legitimar el poder. Bueno, utilizaba una genealogía para delimitar las clases sociales y mantener separadas las clases gobernantes que estaban relacionadas con lo divino, los aristócratas, que eran personas con muchos recursos, y la gente común. Muy bien, ahora hablaremos acerca de las creencias, costumbres que conocemos de ellos y vamos a tratar de reconstruir una especie de religión que tenían, porque nuevamente no tenemos ningún registro escrito que nos pueda decir los dioses olmecas eran estos y su religión se expresaba de esta forma. Todo lo que hacemos es deducir mediante los objetos materiales que se han encontrado en sitios arqueológicos, y eso lo tenemos que comparar con lo que sabemos de las culturas mesoamericanas posteriores, porque no hay forma de saber qué es este amuleto de aquí, pero podemos compararlo con lo que sabemos de, por ejemplo, la religión maya o la religión mixteca,
que entendemos descienden de la cultura olmeca, y por lo tanto sus creencias podrían estar influenciadas en las creencias olmecas, pero hay que entender que todo es especulación de nuestra parte, con un alto grado de seguridad en ciertas partes. Pues cuando analizamos el arte olmeca, nos damos cuenta de que casi todo lo tallaban en piedra como este. Casi todo lo que utilizaban era piedra, utilizaban monolitos, pero a veces también utilizaban jade. Y casi siempre lo que más se encuentra en estos sitios son representaciones de jaguares. Seguramente ese era un animal sagrado, posiblemente se le rendía culto, incluso posiblemente tenían deidades en forma de jaguar. Y algo curioso es que se han encontrado híbridos de humano jaguar, como este. O sea, se entiende que es una transformación de un humano en jaguar, o que es un ser totalmente híbrido, mitad humano o mitad jaguar. Este bebé que está en los brazos de este hombre también tiene la cara así, entonces con ese patrón los arqueólogos encuentran pues una figura que tiene la cara así y dicen, ok, es un humano jaguar. Y más adelante vamos a ver qué es lo que puede significar. Este de aquí es propiamente dicho un trono. Se sabe que los gobernantes lo utilizaban como señal de su poder. Al principio se pensaba que es un altar y hacen sacrificios de algún tipo. Pero la evidencia muestra que posiblemente se trata de tronos. Y en esta imagen también observamos la simbología de la cueva. Esta es una cueva. Y en la cosmogonía mesoamericana posterior, sabemos que las cuevas representan una especie de entrada al mundo espiritual, un portal entre el mundo humano y el mundo divino. Sí, un punto de origen, que en la cultura náhuatl se llamaba Chicomotlán. Ajá, es correcto. Sí, el lugar de donde salieron las siete cuevas. Adelante. Y ahora sí vamos a ver qué tanto podemos reconstruir de esta proto-religión, y para eso podremos identificar ciertas deidades que pudieron haber tenido. Aquí volvemos a ver pues a este hombre que carga un bebé. Pues casi no se puede ver, pero bueno, creo que hay una imagen después de la cara del bebé, pero tiene tiene la cabeza como un casco cuadrado. Y entonces eso hace que la mayoría de los arqueólogos lo identifiquen con una deidad posterior del mundo náhuatl llamado Sinteotl, que sería el dios maíz. Y esa sería la razón por la que el anterior lo estábamos viendo salir de una cueva, porque en el ciclo del maíz se entiende que el maíz tiene que morir, viajar al inframundo, o sea, al sembrarse la semilla y luego renacer, volver al mundo de los vivos en forma de maíz. Así que ese bebé, ese motivo del bebé posiblemente sea el dios maíz. Pues aquí están los nombres de estas deidades en náhuatl, pero los olmecas no hablaban náhuatl, simplemente no sabemos cómo les dirían ellos y por eso utilizamos náhuatl, pero solo es para comparar. Entonces, quisiera que reproduciéramos ese video porque es bien curioso. Resulta que el hombre tiene en sus hombros figuras de dioses. Este de allí sería Xicoténcatl, el dios desollado. En el otro hombro está Xiuhcoatl, que sería la serpiente de fuego. En la rodilla, esa tiene al dios de la muerte, Mictlantecutli. Y en la otra rodilla aparece la serpiente plumada, Quetzalcóatl, o en el mundo maya, Cucumatz o Cuculcán. Entonces, es bien curioso porque pues sabemos de estos dioses por culturas posteriores
pero después se encuentran esta clase de objetos arqueológicos en el que aparecen representaciones muy parecidas a estas deidades. Así que asumimos que todo este panteón de deidades mesoamericanas del clásico y del posclásico tuvieron su origen en esta cultura. Sí. Bueno, ahora vamos a revisar un poco del patrimonio material que queda a día de hoy de esta cultura. Principalmente se puede dividir en dos tipos, que sería el arte monumental y el arte mobiliario, que podemos, como dice mi compañero, tendían a utilizar monolitos o grandes esculturas, que es lo más conocido, obviamente las cabezas de piedra, pero también era muy común la utilización del jade o de otras piedras semipreciosas para confeccionar herramientas del día a día. Bueno, aquí podemos revisar del lado derecho una figura de transformación que, vuelvo a repetir lo que comentó León. Se cree que estas expresiones, como la que vemos aquí, representan un ser humano transformándose en un jaguar o un híbrido entre estos dos. Entonces, ese es el título el nombre que se le dio a esta escultura por las facciones que presenta. Y bueno, también, como sabemos, el patrimonio se ha repartido a lo ancho del mundo y se encuentran estas dos piezas. Esta de la izquierda en el Museo Nacional de Antropología e Historia, esa se quedó en México, pero la otra se encuentra en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Y bueno, esta máscara de jade con estos rasgos del jaguar fue algo muy recurrente en la cultura olmeca. Y como podemos ver, aquí hay otra muy parecida que se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Y pues incluso se han encontrado vestigios de estas máscaras de jade en otros sitios arqueológicos de otras culturas, como por ejemplo el Teotihuacán, en el que se cree que los mexicas, cuando hicieron su paso por Teotihuacán, después de que los teotihuacanos hubieran terminado su cultura, rendían culto a estos vestigios de culturas anteriores, y es un ejemplo de la mezcla o de la interconexión entre todas estas culturas. Y bueno, obviamente lo que todo el mundo conocemos, lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos del mundo olmeca, son las cabezas colosales, que se cree que representan gobernantes y tienen esta especie de corona o de tocado que portan en la cabeza, y volvemos a ver estos rasgos de jaguar que no se encuentran tan pronunciados en estas esculturas más naturalistas, por así decirlo, pero pues sí hubo varios niveles de estilización en el arte que producían. Muy bien, ahora hablaremos de lengua. Como les adelanté hace rato, no sabemos qué lengua hablaban. Y a decir verdad, ni siquiera podemos saber qué lengua hablaban ni tratar de reconstruir nada al respecto, porque pues se extinguió hace mucho tiempo esta cultura y no dejó hablar los originarios. Sí dejaron la escritura, pero esta escritura no la podemos comprender porque nuevamente no hay nadie que nos traduzca, y ha pasado tanto tiempo que a este punto es indescifrable para los arqueólogos. Los olmecas, bueno, para empezar, la palabra olmeca, ¿de dónde sale?
Olmeca no es una palabra que ellos hubieran utilizado para referirse a sí mismos. Es una palabra en náhuatl que significa gente del caucho. El caucho es una goma que se extrae de la corteza de los árboles. Tiene esta forma resinosa. Y cuando se solidifica, se puede moldear en diferentes, en diferentes cosas para uso cotidiano. Pero para lo que más lo usaban los pueblos mesoamericanos era para hacer sus pelotas, que eran extremadamente pesadas. O sea, no es como las pelotas que usamos actualmente, eran mucho más pesadas. Era caucho solidificado. Bueno, ese es el nombre que se les dio, porque tenían que tener un nombre, simplemente no conocemos el que usaban, así que de alguna forma tenemos que referirnos a ellos. Ellos tenían un sistema de escritura por glifos. La forma en la que se organizan los glifos recuerda mucho a la maya, pero no es el mismo idioma, porque pues no se puede descifrar. Y ellos tallaban, igual que los mayas, tallaban su escritura mediante piedra en monolitos rectangulares gigantes que ahora llamamos estelas. Entonces sí tenían una historia escrita, sí dejaban registro de lo que pasaba en sus tiempos, como por ejemplo esta que es, no sé el nombre de esta estela. Creo que esta se encuentra en Tres Zapotes, podría estar equivocado, lo siento. Pero pues aquí observamos esta figura y se cree que es un gobernante. Posiblemente fue un jefe de esta ciudad. Y lo que encontramos aquí, pues probablemente sea una crónica o una historia de la vida de este personaje. Pero simplemente no podemos saberlo y desafortunadamente el conocimiento que se encuentra aquí, solo lo podemos imaginar, pero no lo podemos conocer. Pero lo que sí podemos conocer es cómo medían el tiempo. La razón de esto es que ellos utilizaban el calendario que conocemos como cuenta larga. Y la cuenta larga era usada en toda Mesoamérica, entonces sí sabemos cómo leer las cuentas largas, que estos al fin y al cabo son números de fechas. Lo utilizaban los mayas, lo utilizaban los mexicas en su tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo de calendario no es un calendario solar ni lunar, no se basa en esos ni de días, no se basa en esos periodos de tiempo naturales para medir el tiempo. Entonces, lo que hace la cuenta larga, es que agrupa millones de días en unidades de tiempo mucho más grandes. La razón de esto es que querían poder tener un número y decir esta fecha es irrepetible. O sea, nosotros cada año se repiten nuestras fechas. ¿Sí? Hoy es 25 de enero y el siguiente año va a volver a seguir el 25 de enero. Eso no pasa en la atmósfera. Es tan larga, son tan grandes las cantidades de números que es imposible que una fecha se repita en un total de 63 millones de años. Entonces, aquí está escrita una fecha. Y esta fecha es 7/16, 6/16/18. Y utilizando lo que sabemos de la cuenta larga, como lo utilizaban los mayas, sabemos que esa fecha significa 3 de septiembre del año 32, antes de la era común. ¿Antes de qué, perdón? Antes de la era común. O de Cristo. Para los que lo prefieren, igual. Entonces, esta, 3 de septiembre del 32, antes de la era común, es la fecha más antigua que tenemos en cualquier registro mesoamericano. Pero cabe decir que cuando fue descubierta, los historiadores no creían que fuera, no creían que de veras fuera escrita en esos tiempos. Porque en la historiografía mesoamericana tradicional
anterior a mediados del siglo pasado, se pensaba que la cultura maya era la cultura madre y que los olmecas eran contemporáneos de los mayas, pero que posiblemente se inspiraron de estos o que los olmecas descendían de los mayas. Pero a mediados del siglo pasado pues hubo una revolución en la arqueología, que fue cuando se empezó a utilizar la datación por carbono 14 y otros isótopos de carbono. Y entonces se descubrió que esta estela efectivamente fue hecha más o menos hacia el siglo I antes de Cristo. Así que se confirma que esta fecha sí es verídica y la cultura maya es mucho anterior de lo que pensaban la mayoría de los historiadores. Utilizando datación por carbono 14, hemos encontrado rocas que tienen como mínimo 1500, que han existido por como mínimo desde el año 1500 a.C. y se ha puesto un máximo en la historia olmeca desde 3000 a.C. Entre ese periodo de tiempo comenzaron y tuvieron su declive, ya llegando a la época clásica con el ascenso de los mayas. Bueno, ahora vamos a revisar estos rasgos que había comentado anteriormente, que se repiten a partir de esta cultura olmeca en todas las demás culturas mesoamericanas de manera más o menos regular. Existe cierto debate sobre si realmente estos rasgos o estas características realmente surgieron a partir de la cultura olmeca o si hubo incluso una cultura predecesora, como fue el caso cuando se creía que los mayas eran la cultura madre y después se descubrió que los olmecas eran anteriores. No sabemos realmente si pudo haber existido alguna cultura anterior que fue de donde tomaron los olmecas estos rasgos, pero el consenso es que de esta cultura parten estos rasgos característicos y es el punto más antiguo del que podemos rastrear todos estos rasgos en común de las culturas mesoamericanas. Algunos de estos son, como comentamos previamente, un cierto culto a esta figura de la serpiente emplumada. Ahí está un ejemplo de una pelota de hule, de caucho, recuperada me parece en 3 azotes. Y este juego de pelota se extendió incluso hasta el Caribe, en todo el área de Mesoamérica e incluso más hacia el sur. Volvemos al simbolismo del jade, que se utilizaba como una piedra, bueno, es una piedra semipreciosas que se utilizaba para objetos cotidianos, objetos de cierto valor. Volvemos al fruto del jaguar también, que se cree que es la deidad principal de esta cultura, que se vuelve a repetir en ciertas otras culturas como la cultura mexica, entre otras. También el culto a los lugares elevados, que después se transformó en la construcción de pirámides, inicia, se cree, con la cultura olmeca, en la que ese montículo que podemos apreciar ahí está en malas condiciones, pero realmente fue una pirámide cónica en la que existía cierto. Era un sitio religioso. Y bueno, volviendo a lo mismo, la escritura pictográfica y el calendario que se utilizó por mucho tiempo después, pues se cree que tienen sus orígenes en la cultura olmeca. Y bueno, pues el conocer esta cultura, que se considera la cultura madre o la cuna de las culturas mesoamericanas, nos permite conocer a mayor profundidad nuestro pasado y los rasgos culturales que mantenemos en cierto modo como patrimonio a día de hoy como mexicanos, mexicanas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.